Bienvenido al espacio donde vamos a repasar y meditar en base a la enseñanza del fin de semana. Esto es Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida. Hoy tengo el privilegio de estar en el episodio 19 con nuestro pastor Mauricio. Bienvenido, Mau. Aquí estamos nuevamente, contentísimos de continuar con esta buena, ya casi tradición, ¿verdad? Así es, y yo creo que hoy tenemos un reto porque hay mucho que hablar. Bastante. Y tenemos poco tiempo en realidad, entonces tenemos que sacarle el jugo porque a lo largo de este mes de septiembre hemos estado hablando acerca de buenas noticias. Una serie. Una serie que realmente ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho porque yo creo que en medio de todo lo que está pasando es importante recordar que hay buenas noticias. Y necesario. Y es necesario entre tanta cosa. Así es. Mau, su hijo, Mau Roberto, hablaba acerca de que éramos salvados. Así es. Salvados por el amor de Dios. Pero usted nos explicaba, y quiero empezar por ahí, nos explicaba que a pesar de que somos salvados, tal vez algunos todavía somos esclavizados por algunas cosas. ¿De qué podríamos ser esclavos hoy? Mira, Cristo ya hizo lo que había que hacer para que tuviéramos libertad. Pero a veces o no tenemos el mensaje completo o no nos hemos aplicado el mensaje completo. Y entonces uno puede tener diferentes tipos de ataduras, esclavitudes mentales, emocionales, físicas, espirituales. Y en el mensaje quisimos realmente dar un énfasis hacia varias ataduras o esclavitudes. Una de ellas es la mentira, ¿verdad? Que es muy paralizante, muy discapacitante. Al igual que el temor, al igual que la esclavitud al pecado. Entonces, realmente el cristianismo es un mensaje bueno, es un buen mensaje, pero también es un mensaje que es una buena noticia. La noticia es, en medio de tus circunstancias, en medio de lo que eres, en medio de lo que has vivido, es posible alcanzar la libertad. Y no solo la libertad política, ideológica, no, es la libertad personal, la libertad social, la libertad familiar, la libertad eh, física y por supuesto espiritual. Claro, y para vivir esa libertad, usted mencionaba que a veces es necesario decir basta. Es necesario decir basta, y me acuerdo siempre de Facundo Cabral, que él dice, hoy es el día en el que usted le puede decir basta a esa relación que es tóxica, basta a esa tarjeta de crédito, a las noticias que nos inundan con cosas negativas. Pero para eso tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Las grandes transformaciones sociales en el mundo siempre han venido ocasionadas por un basta. O sea, hay alguien que se cansó, hay alguien que se hastió de las condiciones, de la injusticia, de la indiferencia, de la violencia, del maltrato, de la mala condición de vida. Y alguien decidió tomar no solo la decisión, no solo el convencimiento, sino una acción transformadora. Y que eso se convierte en un mensaje que contagia y que involucra a otros que están viviendo lo mismo, y esa unidad trae el famoso proceso de la independencia. Hoy hablar de buena noticia en el contexto de la celebración de los 197 años de independencia de Centroamérica, pues pretende un poco recordarnos eso. Hubo gente que realmente la pagó con sangre, pagó con compromiso, con estrés, las transformaciones sociales. Pero entonces también nosotros tenemos que, ante nuestra personal circunstancia de esclavitud, a lo que sea, a personas, a ideas, a momentos, a historias pasadas, a eventos traumáticos, a insatisfacciones, a frustraciones, o sea, todo eso que nos ha esclavizado y que a veces se convierte en justificación, se convierte en actitudes de víctima, que en realidad no resuelven. Ante eso hay que decir basta. Ajá. Y yo creo que es importante entender, como usted lo mencionaba, que ya Jesús hizo su parte Sí. para que podamos ser libres, pero tenemos que acercarnos a Él. Y ahora, antes de que iniciara este episodio, hablábamos acerca de Pedro, ¿verdad? Sí. Y que Pedro empezó a caminar con Jesús, pero hasta que estuvo cerca y cerca de los milagros que Él hizo del poder, y de darse cuenta del poder que tenía Jesús, fue donde Él dijo, apártate de mí porque soy pecador. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que hacer eso hoy tal vez, como decir, bueno, primero tomar la decisión de acercarnos a Dios para que Dios muestre qué cosas deben cambiar en nosotros.
Sí. O sea, Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? En la medida en que entendemos lo que hizo Jesús, podemos entender la capacidad de libertad que tenemos. Claro. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús vino para morir y vencer a la muerte y tener la opción de perdonar pecados. Y que los que creemos en Él podemos realmente ser perdonados de haber vivido indiferentemente con Dios, de haber vivido en contra del propósito de Dios, de haber vivido el diseño de la vida y los planes de vida que Dios tenía para nosotros en una dirección equivocada. Entonces, al recibir el perdón, nosotros somos libres de la carga de la culpa, libres de la carga de la vergüenza, del peso del estrés de estar pensando que no estoy bien, pero también de la carga de haber dejado de ser nosotros mismos. O sea, quizás el mensaje más importante que en el día de hoy, en esta conversación de vida, yo quiero transmitir es que la verdadera libertad es cuando nosotros logramos recuperar el diseño de Dios para nosotros y la relación de esa persona en ese diseño con Dios y con los demás. Porque realmente la historia fuera de Dios y en contra de Dios nos aliena, nos separa, nos saca del verdadero diseño. Y entonces caemos esclavos en un modelo, en un estilo de vida que no tiene nada que ver con lo que somos o con lo que pretendíamos tal vez. A veces caemos en la presión de vivir la vida de otros o que otros quieren, las expectativas de otros. Y nosotros caemos en la idolatría de hacerle caso a esa gente y vivir para ellos y no vivir para Dios en el diseño que Dios nos dio. Entonces Jesús ya hizo eso. Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Hey, yo te escogí. Sos un hijo y sos un hijo con una misión, con un plan. O sea, tus días están contados y en esos días tenés que cumplir un propósito. ¿Me entiendes? O sea, no desperdicies tu vida. O sea, creo que una primera buena noticia hoy en este día es, hey, tenemos una vida corta. La buena noticia es que tu vida tiene propósito en Dios. Por lo tanto, cúmplelo, asúmelo. Dile basta andar perdido. Dile basta andar desperdiciando el tiempo. Dile basta siendo una persona que no sos. O sea, Dios te quiere volver a hacer vivir el diseño y el plan que tenía para vos. Y creo que para eso, para entender eso, tenemos que aceptar la identidad que adoptamos cuando recibimos a Jesús. Exacto. Pero para aceptar esa identidad tenemos que ser libres del primer punto que usted mencionaba, y es la mentira. Exactamente. Y es que la mentira, o sea, ¿qué tipo de mentiras son las que nos pueden frenar al propósito de Dios? Vamos a ver, ¿qué es la verdad? La verdad es que somos criaturas, la verdad es que Dios es el creador, la verdad es que Dios hizo a esa criatura con un diseño único y personal, y que ese diseño es perfecto, y que ese diseño es para tener plenitud de vida, y que en esta vida es posible alcanzarlo, y que el ingrediente para hacerlo es el amor, y que hemos sido dañados por falta de amor, o somos dañadores o victimarios por causa de la mala interpretación y el mal uso del amor. Pero al final de cuentas, Dios es amor, y esa es la verdad. Pero entonces la mentira es sacarnos de eso y hacernos creer que nosotros somos menos, fracasados, tontos, perdidos, sin rescate, sin opciones. La mentira es que fuera de Dios podemos encontrar plenitud, que fuera del diseño de Dios podemos encontrar un mejor diseño. Esa es mentira. O sea, es mentira que nosotros no podemos ser felices, ¿verdad? Pero también es mentira el concepto de felicidad que el mundo nos ofrece, basado en el materialismo, basado en el placer por el placer, basado en el egoísmo, basado en quién pisotea y puede escalar en la sociedad y ese tipo de cosas. Todo eso es mentira. Entonces somos esclavos y a veces no nos damos cuenta. A veces necesitamos vernos al espejo y empezar a ver los síntomas de estar viviendo en mentira, porque a ciencia cierta o por apariencia a veces ni nos damos cuenta que estamos viviendo una vida que no es la que Dios quería que viviéramos. Sí, yo creo que es vernos al espejo y ver a Jesús, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, es eso, ¿verdad? Porque dice que la verdad nos va a hacer libres. Sí. ¿Quién es la verdad? Sí, y Pablo en 2 Corintios 5 habla, ¿verdad? De que la vida es como estar frente a un espejo donde la gloria de Dios, o sea, el diseño de Dios, la esencia de Dios se va haciendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. O sea, la buena noticia es que Cristo también envió su Espíritu Santo para causar esa transformación en nuestro ser. O sea, devolvernos la imagen divina, digna, justa, compasiva, que se perdió por causa del pecado, por ese camino desorientado que tomó la humanidad. Entonces, la meta de la vida es que nos parezcamos cada vez más a Dios,
compasión, justicia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aparece en el espejo. O sea, la compasión y la justicia de Dios, esa es la verdad, esa es la buena noticia, eso es posible vivirlo, no por esfuerzo humano, pero por obra del Espíritu Santo. En la medida en que más me acerco a Dios, más el Espíritu trabaja en mí, pero en la medida en que más me acerco a Dios, tengo más temor reverente a Dios. Puedo entonces tener una voluntad y una actitud más decidida a hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera mía. Tenía una conversación con alguien hace poco donde hablábamos de eso, que para la persona normal, ¿verdad?, que ha vivido lejos de Dios o que no ha vivido en obediencia con Dios, a veces no hay culpa, no hay un sentimiento de arrepentimiento sobre cosas que se han hecho. ¿Por qué? Porque no hemos captado todavía el costo del sacrificio de Jesús, el valor real que tuvo, pero también la implicación que tiene. ¿Quién fue el que envió? ¿Quién está en control de la vida y el destino? Entonces, en la medida en que Dios se nos hace cada vez más grande, más amoroso, más poderoso, más justo, entonces nuestro corazón tiene que ir volviéndose más sensible, y eso es una buena noticia, claro, que te des cuenta de cuán grande y cuán bueno y cuán amoroso es Dios. Por lo tanto, mi respuesta es gratitud, mi respuesta es cambio, mi respuesta es obediencia. Claro, yo creo que para eso hay que entender algo entonces, y es que la libertad, y lo hablábamos antes, es un proceso. Total. Es un proceso. Total. El tema es tomar las decisiones en el momento adecuado, en el momento justo, y saber que es por el poder del Espíritu Santo. Como mencionaba usted, no se trata del poder mío, no se trata del poder de nadie, sino es el poder de Dios, que es el que puede inclusive hacer que yo identifique cuáles son esas mentiras que no he descubierto, que son mentiras y que todavía creo como verdades. Y quiero mencionar algo. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, que y uno lo ve en cualquier proceso, usted lo puede ver en su proceso y creo que se repite. Cuando yo llego a la iglesia, acepto al Señor, ¿verdad? Antes de llegar lo acepto ahí vía telefónica, y luego cuando llego descubro que hay ciertas cosas que tienen que ser cambiadas. Y nunca voy a olvidar el momento donde me reúno con usted y usted me explica algo que me cambió la vida. Y tiene que ver con una botella. La botella, sí. Guaro, no fue que me dio guaro, ¿verdad? No, aquí tengo una botella. Menos, pero ahí tenemos esa botella. Aquí tengo la botella. Yo le pedí hoy que explicáramos esto y lo dejáramos muy claro, porque yo creo que todo lo que vamos a hablar hoy gira alrededor de la botella. Entonces sí, tal vez explicar un poco cómo esto de las mentiras, la verdad, podemos entenderla por medio de este ejemplo. Sí, David. La mejor manera de entender lo desenfocado que estamos nosotros de nuestro verdadero diseño son nuestras emociones negativas. Cuando una persona experimenta enojo o ira, culpa, vergüenza, ansiedad, básicamente, todas esas emociones negativas que afloran en nuestra conducta, en realidad son una señal de alarma. Y eso me está diciendo, hay algo malo ocurriendo dentro del ser de esta persona. Entonces imaginemos que esta es una botella, que esta botella es una persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si esta botella tiene un tapón, si la cerramos completamente, el contenido, el líquido que estuviera aquí, no saldría. O sea, esto está seco y la botella cumplió absolutamente su propósito y su rol. Entonces, una persona normal, una persona en el diseño de Dios, una persona en la obediencia a Dios, en el cumplimiento del diseño y la historia de Dios, es una persona que no bota nada. Entonces, las emociones, yo las quisiera comparar con que dentro de esta botella nosotros pudiéramos echar humo. Humo. Es como que prendiéramos fuego y tiramos humo. Pero yo este tapón, si yo lo cierro completamente, el humo no sale. Entonces yo no puedo saber que hay un problema, que hay una emoción negativa saliendo. Pero si este tapón se pone mal tramado o mal enroscado, ¿qué es lo que va a pasar? Empezará a salir el humo. Entonces, el enojo, la culpa, la vergüenza, la depresión, la ansiedad son síntomas de que hay un fuego interno, de que hay un problema dentro de esta persona. ¿Ok? Pero no solo es eso, hay un segundo elemento y es que me está avisando
que el tapón está mal colocado y que el diseño ha sido alterado. O sea, el diseño de esta botella se alteró y por lo tanto no está cumpliendo su función de contener, sino que está botando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la pregunta que hay que hacerse? ¿Qué fue lo que a mí me destapó la botella y me la dejó mal tapada? ¿Qué fue? Entonces, por definición, sabemos que es la mentira. O sea, hay mentiras que yo vivo y yo creo de mí, como por ejemplo, sos feo, sos estúpido, sos tonto, un fracasado, no lo vas a lograr, sos una persona que en el amor nunca va a tener éxito, vas a terminar abandonada, abandonado. Todas esas creencias negativas que tenemos de nosotros ocasionan que esta botella permanezca en este estado. Por lo tanto, la tristeza, el enojo, etcétera, va a salir y va a afectar a todo el ambiente que está alrededor. Entonces, ¿qué es la buena noticia? La buena noticia es que a través del perdón de Cristo, a través de la verdad de Cristo, erradicamos la mentira para que esta botella pueda volver a estar totalmente en su función. Entonces, esclavitud, hay gente esclavizada a la ira, hay gente esclavizada a la depresión, hay gente esclavizada a creer que no puede, a sentirse fracasado. Entonces, lo que necesitamos es ir a la identificación de quién dijo, en qué momento lo dijo, cuándo te lo creíste, esa mentira. Y entonces arrancarla y recordar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que encontramos en la palabra de Dios. Que hay esperanza, que somos perdonados, que Dios sana, que Dios provee, que sos escogido, que Dios te dio dones, talentos, que Dios te da un fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, que eso está ahí. O sea, si no puedes tener dominio propio, si sos un adicto o una adicta, es posible que tengas dominio propio a partir de una experiencia sobrenatural. Y eso es una buena noticia. O sea, hoy yo no quiero enfatizar tanto la independencia de Centroamérica, hoy quiero hablar de la independencia personal nuestra como cristianos o como personas que potencialmente queremos seguir la vida cristiana y tal vez estamos empezando. O sea, lo que yo quiero decirte, hay esperanza, hay libertad de todo ese montón de mentiras discapacitantes y paralizantes. Sí, porque si no entendemos esto, nos pasa algo y es que seguimos esclavizados al segundo punto, dice el pecado. ¿Por qué? Porque nos automedicamos y buscamos cerrar esto, pero con métodos que no son el método correcto. Porque usted mencionaba algo, solo Jesús puede cerrar eso y volverlo al diseño original. Exacto. Pero a veces creemos que hay otras cosas. No, entonces viene usted y cambia el tapón y le pone una bolsa plástica con un hule, con una liga aquí, ¿verdad? Y entonces le haces aquí y vuelve a salir. Uy, perdón, ya me eché agua. O de repente le pones un esparadrapo, ¿no? un tape, o le pones un corcho que no encaja dentro de... ¿Qué es eso? David usó el término correcto, automedicarse. Son decisiones de buscar soluciones con cosas temporales. Alcohol, droga, sexualidad desordenada, trabajo, comida, gastar, religiosidad. O sea, un montón de cosas que hacemos para, según nosotros, hacernos sentir mejor y que ya no aparezca ese dolor que provoca la salida del humo, porque destapar esta botella y dejarla así produce un dolor emocional. Claro. Entonces la gente, para quitarse ese dolor emocional, ¿qué hace? Automedica. Sí, entonces, vamos a ver, Cristo no es una automedicación, Cristo es la medicina. Cristo es la solución, ¿me entiendes? No es una solución temporal. Claro. O sea, con Cristo no te vas a embarcar por un ratito. El que agarró una droga para sentirse bien un ratito, tiene que agarrar más y más y más y más y más. El que usó la comida, come, engorda. El que gasta para sentirse satisfecho y poderoso, de repente se convierte en un empobrecido por causa de la deuda. El que se estresó por trabajar y demostrarle al mundo que son capaces, que son gente de éxito, etcétera, terminan enfermos en una cama, ¿verdad? Por una medida que no era total. Y yo creo que aquí hay algo que es importante entender y es que necesitamos de que Jesús sane esas cosas y para eso necesitamos reconocer que hay cosas que deben ser transformadas. Yo creo que uno no puede ser cristiano y seguir viviendo su vida exactamente igual como siempre la ha vivido. Y el conocer a Jesús no significa
que usted se sepa la fecha de nacimiento de él, dónde fue el que él nació y todo. No, no, no. O sea, conocerle a él es tener esa relación personal que nos libera de la religiosidad, que es tremenda. ¿Sabes cómo se puede comparar esto? Es como que vos hayas tenido una deuda muy grande en el banco y hayas vivido miseria por pagar los intereses y pagar las cuotas, y pases tiempos y tiempo y no puedes comer bien, no puedes vestir bien, no puedes darte tus gustos, etcétera. Y venga alguien y dice, bro, deje de pagar, su deuda ha sido pagada. Y vos seguís en la misma miseria, y seguís en la misma hambre, y seguís con la misma ropa rota, habiendo ya pagado la deuda. Entonces, eso es. La buena noticia es, oiga, alguien pagó tu deuda, ¿sabe qué? Viva plenamente. Es posible. Pero no viva en libertinaje, que ese es el otro asunto, ¿verdad? No viva como loco, no viva de fiesta, ¿verdad? No, viva la libertad que Dios te ha dado para cumplir el propósito de Dios. La libertad no es para cumplir tus propios propósitos. Es que es como complicado decir esto, pero es un cambio de esclavitud. Antes estábamos esclavizados al pecado, ahora estamos en una esclavitud positiva hacia Dios. Vivimos para Él. Somos siervos, servidores. Vivimos para Él, para cumplir. Claro. Lo que pasa es que eso no es indigno. Eso es dignificante. Wow. O sea, entre más entregamos, damos y vivimos para Dios, resulta que recuperamos nuestro potencial y nuestra felicidad. Claro, y me encanta que lo hablemos así, claro. O sea, saber qué es eso. O sea, eso se trata del cristianismo. Hoy hablaba con Rebeca y ella me decía, David, aprendí algo increíble estos días que nos ha estado ayudando como a tomar notas de la prédica para poder hacer contenido y demás. Y ella decía, y aquí lo tengo anotado, Dios no necesita que lo defendamos o que maquillemos su mensaje. O sea, su mensaje es fuerte y tal vez usted lo que está escuchando es incómodo, porque yo creo que a veces el escuchar la verdad es incómoda, pero es un mensaje fuerte, pero que da vida. Yo creo que eso es lo que necesitamos en medio de tantas malas noticias, de verdad recibir vida, por más que signifique tal vez tener que cambiar cosas, porque al final de cuentas el cambiar esas cosas nos hacen libres. Pero a mí me gustaría hacerle una consulta. Usted hablaba de libertinaje, de ser libres del pecado. ¿Por qué sucede que a veces sabemos que somos libres, pero seguimos con el mismo hábito, con los mismos hábitos, y vemos que en la palabra dice que uno ya es libre y todo, pero a veces el cristiano sigue cayendo en lo mismo? Mira, es lo que hemos hablado anteriormente. El ejemplo de la refrigeradora. O sea, vos mantenés conectada la refrigeradora y todo lo que está adentro se preserva, pero vos desconectás. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a podrir, se empieza a degradar, se empieza a malograr. Claro. Entonces, así somos nosotros. En la medida en que nosotros recibimos la conexión espiritual, estamos ahí, estamos felices, pero tenemos la tendencia a desconectarnos. Claro. Nos alejamos de Dios, ponemos nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestros gustos en primer lugar. Y entonces eso hace que nos desconectemos de Dios. Y eso hace que nos vayamos pudriendo por dentro. Y empieza nuestro patrón de pensamiento lejos de Dios, en el propio egoísmo y el propio diseño nuestro, ¿verdad? Entonces, nos desenfoca, ¿verdad? Nos desenfoca. Ahora, yo quería decir algo antes de que me hicieras esta pregunta. Y ya se me olvidó qué es. Era sobre esta cuestión del libertinaje, ¿verdad? O sea, Dios nos da una verdad y la verdad nos hace libres. Para poder perseverar en esa verdad necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hay un fruto. Vos hablabas de un proceso hace un rato. Entonces, sí, esto es un proceso. Entonces, hay gente que se frustra temprano en el proceso. Se decepciona de Dios porque le entregan su vida a Dios, le hacen 2 peticiones y Dios no se las contesta inmediatamente, entonces se decepcionan. Entonces dicen, claro, esto es vara, esto es mentira, esto no sirve, ¿verdad? O sea, Dios es cualquier cosa. Y no entendemos que Dios está reconstruyéndote, pero también está reconstruyendo una relación con nosotros. O sea, la libertad entonces sí es un proceso, paso a paso, día a día. Con la Biblia, la Biblia es liberadora porque te enseña quién es Dios, claro, pero el Espíritu Santo por otro lado te da poder para saber cómo no pecar. Wow. Hay un fruto, perdón, un elemento del fruto del Espíritu que es el dominio propio. Entonces, la típica pregunta de cualquiera, oiga, mire, yo quiero seguir a Dios, yo quiero ser obediente. Ay, pero yo quiero a veces hacer cosas que antes hacía y que sé que no. Wow. O sea, ¿cómo hago? Bueno, se trata de que no hagas nada. ¿A qué me refiero? A que entregues eso
honestamente al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo realmente te ayude y te dé la fuerza y tengas una victoria que en este caso es espiritual. O sea, sí se puede, no es irresponsabilidad ni es negar el problema, es echándole ahí como que Dios haga las cosas. No, 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 es simplemente permitiendo que Dios gobierne sobre las circunstancias difíciles de tu vida. Claro, es tener esa confianza y saber que es un regalo también, que es un regalo por gracia, el poder hacer esto. O sea, que no se trata de nosotros. Yo creo que eso nos quita un peso de encima. Pero sí tenemos que saber que tenemos que estar conectados, ¿verdad? Y yo creo que conectados a la palabra, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía, pero también conectados en un ambiente que nos permita progresar. Y yo creo que la iglesia es ese ambiente, es ese espacio. Exacto. Y usted mencionaba, o sea, realmente hay que estar cerca de personas que sean portadores de la verdad. Sí, mira, la buena noticia también es que hay una comunidad diferente. La buena noticia es que no estás solo o sola. La buena noticia es que existe la iglesia y que no es un invento humano, ¿verdad? No es un resultado de la antropología ni de la sociología. Es el diseño de Dios para vivir esta vida, ¿verdad? Que la iglesia, humanamente hablando, es imperfecta, claro que sí. Demasiadas falencias, por supuesto, pero hay más la necesidad. Claro. Es un hospital donde necesitamos tener más y más salud, más y más medicina, más y más técnica, más y más poder. ¿Para qué? Para poder ser totalmente libres. Claro, y yo creo que hablábamos, quería mencionar la iglesia porque el tercer punto hablaba de religiosidad. Y la iglesia muchas veces es asociada a religiosidad. Usted va a la iglesia para hacer determinados rituales y poder sentirse bien y más. Y yo creo que hay que aclarar eso. ¿Qué significa el ser iglesia, verdad? Lo hemos venido hablando desde principio de año con diferentes series y todo, pero creo que dentro de este proceso de entender la buena noticia y de apropiarse de esa buena noticia, yo tengo que entender que tengo que ser parte de la iglesia. Mira, la iglesia es una comunidad. Es la comunidad o la familia de los perdidos, de los necesitados de Dios, de los que hemos destruido nuestra vida por nuestra propia voluntad en el pasado y queremos darle a Dios la oportunidad de que la reconstruya y nos dé la plenitud que creemos que Él nos puede dar. ¿Ok? Pero seamos sinceros, la iglesia ha cometido un gravísimo error de mercadeo. Hemos caído en la técnica del mercadeo. Y es que hemos querido endulzar, suavizar, hemos querido dar una imagen de facilidad a esto. Y a veces le hemos ofrecido a la gente solo los beneficios y no le hemos hablado de los sacrificios, ni de los compromisos, ni de las responsabilidades. Y en ese sentido yo creo que yo como pastor pido perdón a nombre de la cristiandad. O sea, ¿quién soy yo para pedir eso? Nadie, pero quiero hacerlo hoy. ¿Me entiendes? Pedirle perdón a aquellos que han sentido que nosotros los tratamos como que fueran un producto, que Cristo fuera un producto. Claro. Nosotros no andamos vendiendo el producto llamado Cristo. Nosotros no andamos queriendo convencer a la gente que nos compre para que nosotros nos pongan una medallita en el cielo. No somos llamados nosotros a vender y vender y vender para ganar un premio. Hay religiones que lo hacen, ¿verdad? ¿Quiénes somos los cristianos? Son simplemente, como alguien dijo ahí, un par de muertos de hambre que encontraron el pan y están contándole a otros muertos de hambre dónde pueden encontrarlo y compartirlo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que somos los cristianos. Entonces, basta de una iglesia facilista, de una iglesia mediocre, de una iglesia que presenta cualquier mensaje con tal de atraer gente y peor de hacerlo para atraer finanzas a la congregación, como mucha gente lo hace. Entonces yo creo que aquí hay que clarificar eso. La buena noticia es que existe la iglesia posible, que existe una iglesia que puede ser obediente, que existe una iglesia que puede ser un laboratorio de transformación para la gente. Y el ingrediente ahí es el amor. Y en ese sentido ninguno es perfecto, ni ninguno es perfeccionado completamente. Entonces fallaremos, cometeremos errores, dejaremos de dar todo lo que hay que dar, sí, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir adelante y que nos vamos a descalificar de nuestra tarea. No, creo que la responsabilidad es tratar de hacerlo mejor cada vez. Claro, y yo creo que, o sea, sí, en el proceso se aprende y demás, pero cuando hay amor, las cosas van saliendo de acuerdo al propósito. Y cuando hay café. Y cuando hay café es todavía mejor. Y si está hecho con amor. Así es. Pero es eso, entender que cuando caminamos en amor,
no tenemos que vender nada, simplemente somos lo que somos y vamos transmitiendo ese amor a aquellos que necesitan escucharlo. Y yo creo que hay que aprender de Jesús, cómo Él lo hacía, ¿verdad? Pero también podemos aprender de personas que vemos que deciden entregar su vida y que son genuinos. Y no es por echarle miel ni nada, pero, o sea, yo siento que nosotros podemos rajar como comunidad que usted es un pastor que como predica, actúa. Y estas semanas como que Dios me lo ha mostrado mucho porque he visto que usted ha identificado necesidades en personas y no lo duda, o sea, no duda en hacer algo al respecto. Y no simplemente como llegar, y yo creo que esto es que tenemos que aprenderlo hoy, no simplemente llegar es como, esta es la persona que necesita ayuda, le voy a ayudar. No, es como, o sea, crear una relación. Yo creo que cuando mostramos ese amor tenemos que crear relaciones. O sea, un pastor, un servidor, un hijo de Dios tiene que realmente relacionarse en amor con aquellos que están a su alrededor para mostrar esta buena noticia. Creo que esto tenemos que todos aprenderlo porque solo de esa manera podemos dar a conocer el mensaje, la buena noticia, que somos libres de la religiosidad y de algo, que este es el último punto, que yo creo que todo mundo ha sufrido por esto y es sobre el temor. Entonces creo que hay que tener claro eso. Déjame comentar un poquito lo anterior. O sea, en ningún momento yo perfecto, pero sabes que yo tengo 35 años de pulsearla. Pulsearla significa esforzarte por tratar de hacer las cosas bien. Estoy lejos de tener perfección, pero la buena noticia es que se puede intentarlo. Y esa es la invitación que yo quiero hacer. Que realmente nos creamos el Evangelio. El Evangelio hay que creérselo. Y hay que creer que uno es el forjador de una nueva historia, de un nuevo país, de una nueva iglesia. Somos nosotros, nos toca a nosotros. Entonces hay que asumirlo. Pero entonces sí viene el temor. Bueno, entonces nos da temor. Ay, ¿será cierto? Ay, ¿cuánto compromiso tengo que dar? ¿Será que es toda la vida? ¿Será que es una entrega completa? ¿Será que voy a fallar? ¿Y si vuelvo a caer en las cosas de antes? Ok, el temor viene del diablo. Ahora, el padre del temor, como el padre de la mentira, es el diablo. Y lo contrario del temor es el amor. Entonces, en la medida en que nos acercamos a ese Dios grande, en la medida en que nos comprometemos con ese Dios, la irradiación del amor de Dios nos toca a nosotros y arranca ese temor que está en nosotros y lo echa afuera. Entonces, cada evidencia de temor es la necesidad de amor. Si vos temes es porque amor te falta, ¿verdad? Porque has sido mal amado, ¿verdad? Y podríamos hablar de contextos matrimoniales, de relaciones de noviazgo, de amistad, etc. ¿Cuántos de nosotros hemos sido marcados por las malas experiencias que nos infunden temor? Bueno, ante eso, el amor. Donde el amor de una mamá, un papá, un hermano, un amigo, un novio, novia, no te termina llenando y te da temor empezar nuevas relaciones, tenés el amor de Dios. Con el amor de Dios vences cualquier otro temor, a cualquier otra persona o a cualquier otra relación. Entonces, la buena noticia es que podemos vencer al temor creyendo en el amor de Dios, recibiendo el amor de Dios, viviendo el amor de Dios, viviendo en la comunidad de los hijos de Dios. Claro. Yo creo que hay que entender algo y es que, vamos a ver, ahora hablábamos de que usted la ha pulseado y me encanta esa vulnerabilidad o el ser genuinos porque muchas veces uno podría pensar, pues que es el pastor y a él es el que le toca o algo. Y no, realmente a cada uno de nosotros nos toca, no porque somos perfectos, no porque somos lo más cargas, es porque Dios es tan carga que ha agarrado a personas imperfectas, con historias, con mentiras en la jupa, con pecados, y ha decidido utilizarlos para su reino. Para mí esa es una noticia que hoy debería ser que cada una de las personas que está escuchando esto salte de la alegría. Claro. Que buena realmente noticia. se goce, es una buena noticia, hay que celebrarlo. Usted mencionaba a como compartimos los memes, compartimos las malas noticias, que cuántos casos hubo hoy y todo. Debemos compartir estas cosas. Mira, yo no me voy a ufanar, ¿verdad? Ni me voy a vanagloriar por lo que soy. Pero te puedo decir que estoy alegre por lo que he dejado de ser. O sea, yo podría ser 10,000 veces malo, 10,000 veces peor, 10,000 veces terrible, ¿me entiendes? Y no lo soy, por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, yo creo que todos y todas tenemos hoy la opción de decir basta. Yo tuve que decir hace 35 años, basta.
a vivir en esta vida tan mediocre que estoy viviendo, lejos de Dios, desobedeciendo a Dios. Yo necesito esta verdad, quiero explorarla. Y entonces tomé decisiones que me tienen hoy hasta aquí, cambié profesión, cambié país, cambié patrones de conducta. Y ojo, no quiere decir que no tengo luchas, porque la vida cristiana, la independencia de un país implicó batallas, implicó luchas. Igual nosotros. Y el hecho de que, y es de todos los días. Y el hecho de que Costa Rica, digamos, viéndolo así en este ejemplo, llegara a obtener su independencia no significó que ya nunca más hubo un problema en Costa Rica. No, bien. Estamos feos. Estamos feos. Necesitamos bueno, otra independencia ahora. Sí, y nosotros, bueno, como cristianos, sí, somos libres y todo. Van a haber luchas en el camino, pero ahora las vamos a pelear. Y me encanta un versículo que dice, esténse quietos, porque yo peleo por ustedes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer muchas veces. Estar quietos y tener la confianza de que Dios está con nosotros. Y que Dios es amor y nos ama a nosotros de manera personal. Es que mira, David, aquí es donde uno empieza a glorificar al hombre, ¿verdad? Yo podría decir, ay, pastor, usted qué gran cristiano. El otro, ay, qué gran cristiana. Ay, mira. Y podemos caer en esa vanagloria y en esa idolatría del personaje porque haya tenido éxito, porque luchó. Mira, todos tenemos luchas y imperfecciones. Así es. Y entonces a quien hay que glorificar al que es capaz de cambiar esas cosas en nosotros. Entonces la buena noticia es esa, no hay un hombre bueno. La buena noticia es no confíe en el hombre. La buena noticia es no confíe en las iglesias que son iglesias. No. Confíe en el Dios que está en esas iglesias. Usted no vaya por el hombre, vaya por Dios. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la pregunta que nos podríamos hacer hoy para finalizar es, ¿cuál es la decisión que debo tomar? También hay otra pregunta, David. Sí. ¿De qué necesitas ser libre? Así es. ¿De qué necesitas hoy ser libre? O sea, ¿hay algo que te esclaviza? ¿Hay algo que no te permite vivir tu diseño? ¿Verdad? ¿Cuál es el humo que estás echando? ¿Es tristeza? ¿Es frustración? ¿Es decepción? ¿Es, no sé, qué es? Y ante eso, lo más importante, ¿cuál va a ser tu decisión? Porque la independencia nunca viene por indiferencia. Viene por la decisión de alguien que dijo, basta. Así es. Y yo creo que es momento de tomar decisiones y disfrutar del propósito que Dios tiene para nosotros, que eso es una buena noticia. Así es. Tomamos, se nos acabó el café, se nos acabó el tiempo. No, yo tengo café todavía. Entonces vamos a acabárnoslo. Pero ya hoy vamos a finalizar y queremos darle las gracias. ¿Por qué? Porque esto no existiría sin ustedes. Realmente esta conversación es valiosa porque usted nos está acompañando. Y si a usted alguien le envió esto, lo vio de casualidad por Facebook o YouTube, yo le invito a que siga las redes sociales de la iglesia de Vida Abundante del Oeste para que pueda seguir creciendo en familia, porque somos una familia. Y si esto ha sido de bendición para vos, ¿por qué no lo compartís con alguien? Que venga la independencia para ellos también. Así es. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.